a ver un protocolo de tratamiento, una terapia que se llama la terapia magnética transcraneal. Sí. Es una terapia que no es nueva, tiene un poco más de 8 años que fue aprobada en Estados Unidos por la FDA, pero sobre todo es una terapia que va al origen de enfermedades neurodegenerativas como es el Parkinson. Vamos a hablar más sobre eso. Vamos a... El tema es Parkinson, la enfermedad de Parkinson a través de la estimulación magnética transcraneal. Doctor Vladimir Guridi, por favor. Bueno, pues el Parkinson como tal es una entidad, es decir, es una enfermedad que tiene una afectación del sistema nervioso central. La afectación va también a todo lo que tiene que ver con la cuestión del movimiento, o sea, a nivel neurológico. Ahí puede presentarse rigidez o puede presentarse temblores que no se pueden controlar, movimientos involuntarios de cualquier parte del cuerpo. Inclusive, como es una enfermedad progresiva, al final va incapacitando al paciente para que vaya realizando su vida. Ese es el tema más delicado. Al final, los tratamientos convencionales, farmacológicamente hablando, no van al origen, no hay un tratamiento que vaya al origen, solamente va buscando ir a las causas, a los síntomas, que no duerme, que tiene cierto tipo de rigidez, que tiene dolor, entonces van solamente enfocados a esos aspectos, nada va al origen. Y lo más importante es que se pueda detener o frenar la progresión de la enfermedad, porque al final la enfermedad va a continuar progresando. Así es. Si hablamos, como comentas, de Parkinson, ¿Parkinson es una enfermedad crónico-degenerativa? Esa es mi pregunta. Sí, claro. Ok. ¿Cuáles serían las características principales de este tipo de enfermedad? ¿Cómo se manifiesta? Hay distintas etapas, no necesariamente tienen que empezar desde el primer estadio, que pueden presentarse leves temblores o también rigidez. Puede ser que un paciente directamente ya presenta temblores involuntarios que no puede controlar, pueden ser ipsilateral, o sea, de un solo lado o de ambos lados del cuerpo. Comúnmente comienzan con extremidades. ¿Qué quiere decir? Pueden ser piernas, pueden ser brazos, pero también puede afectar la dicción, el habla, el lenguaje, la cuestión de la locomoción, es decir, puede ser que no tiene temblor, pero al momento de caminar se afecta la marcha, no hay una marcha. O sea, las actividades motrices se atrofian como tal. Las actividades motrices como tal. Puede ser que el paciente arrastra el pie con cierta dificultad y entonces al tratar de no arrastrar empieza a hacer como un movimiento un poco más brusco, y ahí es donde empieza a tener como más afectaciones, porque de repente se puede caer, se puede tropezar, ¿no? Al tratar de evitar hacer este tipo de movimiento que le produzca esto, y eso le va causando una mayor estrés, exactamente. Una de las cosas que afecta la enfermedad es el estrés. La persona dice, yo puedo a veces controlarlo, pero cuando estoy nervioso, estoy tenso, lo que sucede es que empiezo a temblar más. Tengo menos control, ¿no?, sobre los movimientos de mi cuerpo. Y bueno, hasta fases ya mucho más avanzadas donde, bueno, pues ni siquiera pueden ya ni tomarse el medicamento, no, tomar un vaso con agua, alimentarse, bañarse, hacer pues todas las actividades normales, ¿no? Me gustaría que tú, como el especialista que estás llevando pues el seguimiento y el tratamiento como tal, les expliques al auditorio cuál es el caso, qué pasa y cómo lo abordas. ¿O lo has abordado? Paciente con Parkinson que no respondió bien a fármacos, incluso tuvo efectos secundarios adversos severos, sí. Es decir, empezaba a haber cuadros psicóticos, alucinógenos, entonces hay pacientes que no le caen bien los fármacos, o sea, los fármacos no son para todos, y entonces el paciente decidió, pues al final era mucho peor los efectos secundarios adversos, dejarlo, pero te quedas de nuevo con la enfermedad base. Entonces ahí él ya nos contará, buscando soluciones, él, su familia, encontraron la terapia magnética transcraneal y entonces ahí es donde él empezó a ver resultados. Vamos a presentar al señor Ricardo, ¿verdad? Okay. Señor Ricardo, ¿cómo está usted? Bien, adiós, gracias. ¿Ricardo qué? Ricardo Quinar
Solorio. Ricardo Quinar Solorio, usted es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Así es. ¿Desde cuándo la padece, don Ricardo? Hace como 2 años, 2 años. ¿Y cómo empezó? con temblores en la cara. Temblores en la cara. Sí. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en el foro. ¿Qué le parece el foro? Muy bien, ¿Está contento? claro que sí. De eso se trata. Salude al auditorio, dígale. Saludos al auditorio. Saludos al auditorio. Efectivamente. Muy bien. Doctor Vladimir Guridi, adelante, por favor. Bueno, pues la terapia magnética transcraneal es una bobina que emite pulsos electromagnéticos, no son Sí. toques, no es electricidad. El objetivo es modular la función de las neuronas. Estamos hablando que este tipo de tratamiento de terapia sirve para un número de afectaciones que son a nivel de neurodegenerativos, como Parkinson, Alzheimer, demencia, y también dentro de los trastornos mentales, todo lo que tiene que ver con un origen neurológico. O vamos a platicar con don Ricardo. Don Ricardo, qué bueno que está con nosotros. Platíquenos cómo se decidió a ir a Hilarione. ¿Por qué? ¿Cómo conoció al doctor Vladimir Guridi? Mi hijo fue el que lo contactó, fue la forma en que yo los conocí. Y ya platiqué con él y me di a la tarea de ir por la terapia y me ha ayudado bastante. Pero, ¿cómo empezó con esto? ¿Qué sintió o cómo son las sesiones? ¿Cómo lo atienden a usted? Pues la sesión fue tranquila, ponen la bobina aquí por tiempo de unos 30 minutos y fui mejorando poco a poco, casi sin darme cuenta, sin sentirlo. De repente me empecé a sentir mejor. El habla me mejoró bastante. Todavía me freno un poquito, pero a lo mejor con algunas sesiones más voy a tener. Mejoría. Sí, porque sí me ayudaron bastante. Ya no me tiembla la cara, ya no babeo. Oiga, don Ricardo, y me comenta usted de que sin darse cuenta empezó a haber resultados. Al principio, ¿qué pensaba cuando empezó con el tratamiento? Pensé que no serviría. Es normal, ¿no? Cuando desconoce uno, que no sabe uno, no tiene uno la información completa, pues yo hablé, ¿esto qué? ¿Esto me va a mejorar? No. Y ahí voy. Ya estoy aquí, estoy dando mi testimonio. Entonces, ¿recomienda este tipo de terapia para cualquier tipo de paciente? Claro que sí. ¿Usted qué piensa de este tipo de tratamientos? Que es fabuloso. Son cosas como de un milagro, al grado de sentirme querer ser el primero en el mundo que se cure de Parkinson. Doctor Vladimir, ¿qué opinas? Por favor. El Sí, caso de don Ricardo. Cada paciente va teniendo obviamente evoluciones diferentes. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, es decir, Sí, que doctor. neurológicamente hablando hay un problema en el cerebro, y junto con esto hay una afectación también en cuanto al funcionamiento de las neuronas, de los neurotransmisores. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Que no es para todos el tratamiento farmacológico. Ahora también se puede acompañar esta terapia junto con el tratamiento farmacológico. Eso es también la ventaja. Bueno, ese es un punto muy importante. Pacientes, por ejemplo, como el señor Ricardo, dijeron, a mí el tratamiento farmacológico no me funcionaba, me ponía muy mal. Tengo que buscar una opción. La terapia magnética transcraneal. Hay pacientes que dicen, bueno, yo estoy con tratamiento farmacológico, pero he ido aumentando las dosis, las tomas, y al principio, como siempre, ¿no? Sentía una mejoría, ahora me voy sintiendo que estoy teniendo efectos secundarios adversos, quiero empezar ya a bajar las dosis o las tomas del medicamento, la terapia magnética transcraneal, para que vayamos entonces poco a poco
ir reduciendo tomas, claro, bajo la dirección del tratamiento del médico tratante para que se vaya quitando. Bajo la supervisión médica, eso es Exactamente. muy importante. Don Ricardo, su familia, ¿qué opina? ¿Qué le dice su familia? Mi familia está fabulosamente orgullosa pues, de este tratamiento. Y todos sus hijos están al pendiente de usted, me supongo, don Ricardo. Sí, todos, hasta mi nuera. Y todos aprueban y avalan el tratamiento. Pues lo están viendo en carne propia. Claro que sí. ¿Qué podría decirles al auditorio a manera de conclusión o recomendación, don Ricardo, de la terapia magnética y del tratamiento que lleva con el doctor Vladimir Guridi en Hilarione? Fabulosamente bien. La recomiendo con toda tranquilidad y con toda honestidad. Ahora, hablando del tratamiento, ¿usted cómo se siente cuando está con los imanes, se los ponen? ¿Descansa? ¿Qué piensa en esos momentos? No son imanes, es una bobina. Eso iba a decir yo. Bobina. Eso iba a decir yo. No son imanes, Sí. es una bobina. Sí, pues son diferentes. Bueno, pero ¿qué siente cuando tiene esa bobina? ¿O qué piensa? ¿Qué pasa por su mente? Nunca he tratado de pensar en algo. Cuando tomo una terapia, la tomo y le doy todo el sentido y me entrego a ello. Y no se siente nada. Los últimos días como que escuchaba yo, porque al principio no, pero después ya empecé a escuchar cómo trabaja la bobina. Tum, 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 tum. Oiga, pero se relaja. Sí, es relajante. Lo principal es que te cura sin darte cuenta. Te cura sin darte cuenta. Bueno, ya lo dice un testimonio, o sea, esto es un testimonio de una enfermedad de Parkinson, o sea, estamos hablando con un paciente real. ¿A dónde se tienen que dirigir contigo, doctor? ¿Dónde te encuentran? En Por toda la favor. información que pueden encontrar, testimonios, cómo funciona, hilarione.com. Ahí pueden encontrar toda la información, ahí también están los links para que puedan entrar en contacto con el call center por medio de WhatsApp y puedan resolver cualquier duda. O sea, la atención es por medio del call center y uno se contacta, pide una cita, te la agendan y Así tú ya es. los atiendes Lo de más manera personalizada. Claro, lo más doctor. importante es realizar una consulta inicial porque en base a eso, como son diversos tipos de patología, Claro. se tiene que hacer la configuración específica del equipo para cada paciente. Dependiendo de los años en los que haya cursado, la progresión de la enfermedad, la edad que tenga el paciente, cuáles son los síntomas, dependiendo de cuál sea la enfermedad, la etapa en la que se encuentre, si toma fármacos o no toma fármacos, si tiene otras enfermedades. Una cosa muy interesante también que quería yo comentarte, esta terapia, han salido estudios nuevos en los que se ha recomendado para pacientes adultos, porque normalmente los pacientes adultos, como ya presentan otras enfermedades, como hipertensión, como diabetes, etcétera, entonces ya están tomando fármacos y se añade otros fármacos, entonces ahí es donde empiezan a tener un efecto secundario adverso porque el metabolismo del paciente adulto va cambiando y esta es una terapia segura, efectiva y no invasiva. Excelente, doctor Vladimir Guridi, pues siempre un honor platicar contigo. Don Ricardo, despídase por favor del público, ¿qué les dice? Hasta luego con un paso nuevo también. Hasta luego con un paso nuevo, doctor. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente segmento con más información de vida.